Dios te bendiga, Dios te guarde. Este que te habla es tu hermano y amigo en Cristo, Marcos Rodríguez. Reciben saludos de nuestra iglesia y nuestros pastores. Te invitamos a nuestro programa Nueva Vida en Cristo. Este es un programa cristiano, un programa para la familia, para el hogar, para los amigos que nos escuchan. Este es un programa donde hablamos con personas que han sido transformados por el poder y la sangre de Jesucristo. Este es un programa basado según 2 Corintios capítulo 5, verso 17, donde dice: de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y hoy como invitado especial tenemos un gran amigo mío, un gran hermano en Cristo Jesús, mi hermano Eric Bruno Matos. Y antes de pasarle la parte a él, queremos hacer una corta oración para comenzar el programa en esta tarde. Vamos a orar, hermano Eric. Amén. Padre, te adoramos, te bendecimos, Gracias, te damos Padre. Gracias por este día. Señor, Este es toma el el día que tú control. has hecho. Por tanto, nos Hazlo gozaremos y imposible nos alegraremos en posible, él. Padre. Señor, te presentamos Lleva este programa, te presentamos, todo lo que Señor, no es tuyo. y te damos gracias por esta oportunidad que tú nos Carga de concedes toda de gloria. poder, Señor, Bendice, hablar, Señor, esta Dios mío, Señor, tu mensaje, ¿verdad? Con las vidas que nos están escuchando a través de este programa, Señor. Te pedimos que tú prepares los corazones, Señor, Dios mío, que tú coges esos corazones, Dios mío, Señor, de piedra, y que tú los Gracias, transformes en un Padre. corazón de carne para que Lleva, reciban tu Señor, palabra, a cada Señor. hogar. Te pedimos que cada palabra que nosotros hablemos Sí, Padre. en este día, Señor, sean con gracia y sazonadas con sal, Señor, Yes, y que God. penetren en lo más profundo y recóndito Jesús. de los corazones de cada oyente en esta hora. Dios te bendiga, hermano Eric. Dios te guarde. Es un placer de poder tenerte con nosotros en tu programa Nueva Vida en Cristo. Amén, amén. Es un placer para mí, es un gran honor, este sumo gozo de poder tenerte conmigo, ¿verdad? En este programa, en este día, ya que nosotros nos conocemos, ¿verdad? Cuando estamos perdidos en ese mundo, sin fe Señor. y sin esperanza. Pero llegó Jesucristo a nuestras vidas y nos transformó. Y eso es lo que queremos hablar en este día, Amén. que Jesucristo tomó una persona como mi persona, como tu persona, Amén. y nos transformó con la sangre y el poder, ¿verdad? Desde el Evangelio. Y como primera pregunta, ¿verdad? Como tenemos de costumbre en este programa, es preguntarle a las visitas, ¿cuál fue, ¿verdad?, su experiencia? ¿Cómo llegaste a los caminos del Señor? Bueno, para aquella gente que nos están viendo, mi nombre es, como dijo nuestro hermano, Eric Bruno. Pertenezco a la iglesia Faith Center Church of God in Christ. And es en el pueblo de Meriden. Los pastores, el Bishop Joseph Norfleet and First Lady Madeline Norfleet. Pero la pregunta que tú me acabas de preguntar, y me siento honrado de estar aquí contigo, gracias por la oportunidad y toda la gloria de Dios. Yo llegué a Cristo estando encarcelado en una cárcel física, ya que pues los delitos que pues había cometido por el vento de drogas en la calle pues me llevó a tener que pagar precio por la sociedad estando preso. Yo me crié en una iglesia, mi abuelo fue pastor por muchos años en la barriada de Mameyal, en el pueblo de Dorado, en Puerto Rico. Pero nunca conocí al Señor hasta llegar a ser adulto. O sea, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, declaró Job. Amén. Y estaba yo en una cárcel, y cuando salí, bendito el Señor, esto fue para el 2008, me acuerdo como si fuera ayer o esta mañana. Salí un 18 de noviembre, y el día 30 de noviembre, domingo, en el 800 de la calle Llana, en el pueblo de Yuri, que es una iglesia Asamblea de Dios, me invitaron, y cuando predicaron el mensaje, nadie me tuvo que llevar al altar. Yo llegué al altar solo y dije, yo quiero ese Cristo. Había tratado tantas cosas y todo pues me había fallado, y pues no que debemos esperar ese momento de tener a Cristo como la última respuesta, pero yo llegué a aquel momento, y gracias al Señor, desde aquel día, amén, le he conocido, y lo que Él ha hecho en mi vida ha sido bendición tras bendición. En ese tiempo, pues, yo todavía estaba bajo la custodia del estado de Nueva York, ya que había cometido un delito en camino a Connecticut, a solamente tener esa sustancia
controlada. Y mientras venía en la autopista me pararon, pero ahora yo entiendo que fue plan de Dios. La Biblia dice que no hay mal, amén, que venga, no dice que no es mal, sino que todas las cosas obras para bien. El mundo lo interpreta y dice que no hay mal que por bien no venga, gloria sea el Señor. Pero mientras aquello aconteció, yo no entendía el por qué. Yo culpaba a Dios y decía, pero ¿por qué esto me está pasando a mí? Yo lo que quiero es hacer algo mejor para mi vida. Pero erróneamente, y entiendo ahora que fue la mano de Dios, su providencia, que entró en aquella situación para poder guardarme la vida. Mientras estoy allá, perdí muchos familiares, perdí la relación que yo llevé por años entre la madre de mi hijo y yo, y perdí todo. Entonces Dios tuvo que dejar que mis errores me despojaran de todo lo que yo pensaba que tenía valor. Para entender que verdaderamente yo no tenía nada y sin Él nada podía hacer. Y mientras estaba allá, pues me acordaba de que hay un Dios que nos levanta, que nos restaura. Y comencé a visitar la iglesia dentro de la prisión. Mientras me encontraba allá, pues conocí mucha gente. Obviamente, pues uno no está allí solitario, sino que empieza a hablar con la gente y bromear y charlar. Y siempre la conversación del evangelio tenía que salir a la luz, porque es algo que está dentro de nosotros. El humano ha sido creado con un vacío que solamente Cristo puede llenar. Y mientras hablábamos de estas cosas, pues le explicaba y le decía que aunque yo no estuviera caminando en aquel momento, ahora entiendo que profeticé sobre mi propia vida y decía, pero un día, my God. Tú tenías un conocimiento del Evangelio, sí, Señor, ya que la semilla del Señor fue plantada posiblemente antes de tú llegar a ese lugar. Amén. Yo sé que tu mamá es una sierva del Señor. Sí, Señor. Yo la conozco personalmente. Amén, amén. Y siempre, ¿verdad?, he dado testimonio. Amén. Y yo me recuerdo que ella me aconsejaba a mí cuando yo era un joven, amén, en mi juventud, y esa semilla fue plantado en tu corazón por tu madre. Amén, amén. Sí, mami siempre nos llevaba a la iglesia, y me acuerdo que cuando aquello, pues tu hermana, amén, Dios la bendiga, tremenda sierva de Dios, nuestra hermana Estrella, pues nos congregábamos en una iglesia en Bristol, la séptima estrella de Jacob, y yo pues era niño, pues, travieso. Pero la Biblia dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino para que cuando llegue a viejo no se aparte de él. O sea que esto es una promesa que aunque yo no la vea o la entienda o la crea, tiene que cumplirse ya, porque no es palabra mía sino de Dios. Qué bueno, que creer en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sí, Señor. Y eso es verdad, y yo quiero hablar un poquito por la primera pregunta que te hice, que viene siendo cuándo fue el tiempo, más o menos cuando tú aceptaste al Señor. Y yo he escuchado de predicadores decir que si un cristiano no sabe el día o la fecha, verdaderamente no es un cristiano. Y eso para mí es falso. Amén. ¿Por qué digo eso? Eso es falso porque nuestra fe es basada en creer en Jesucristo. Sí, Señor. No es por nosotros confiar en nuestras obras, sí, sino en el mensaje del Evangelio, que Jesucristo murió por nosotros. Ese es el mensaje que nosotros hemos aceptado. Y que si creemos en Él, si lo confesamos a Él, serás salvo tú y tu casa. Sí, y eso fue lo que le sucedió a tu mamá. Tu madre aceptó al Señor y como promesa de Dios fue que la casa de ella va a ser salva. Sí, Señor. Y amén, eso es lo que aconteció, amén. Mi hermano mayor, ¿te acuerdas de él, Juan? Él perseveró, y antes de llegar aquí a Estados Unidos, él fue el instrumento, el vaso que Dios utilizó para traer a mi mamá. Pero sí es cierto esto, ella nos instruyó en eso. Me acuerdo que cuando nos criábamos, pues ir a la iglesia era algo normal. Llegábamos de la escuela, se hacía la asignación y salíamos para los servicios. Y se nos enseñó a orar, se nos enseñó a buscar la presencia de Dios, se nos enseñó a reverenciar las cosas de Dios. Y eso es muy importante. Sí, esto es lo que el mundo necesita. ¿Tú crees que eso se ha perdido en estos tiempos? Bueno, lamentablemente en muchos lugares sí se ha perdido.
porque lamentablemente el Dios de este siglo, dice la Biblia, ha cegado el entendimiento, o sea que ha vendado los ojos del mundo para que la luz del evangelio, estas luces que nos alumbran, no la alumbran ahora a cuando ellos. cuando tú hablas del Dios de este mundo, ¿tú te refieres a Satanás? Sí, el príncipe de este mundo, como Jesucristo dijo Amén. en el evangelio, que Satanás es el príncipe de este mundo. Sí, Señor. No, Pero no. hay una esperanza, hermano Bruno. Amén, seguro que sí. Yo lo sé porque estamos aquí nosotros. Sí, Señor. Y si Dios lo hizo con nosotros, lo puede hacer con Cualquier persona. Lo único que Dios requiere es que una persona esté dispuesta. Cuando nosotros declaramos, es como un padre. Un padre está, amén, se supone que esté ahí para el ayudo, o sea, el crecimiento, para dar instrucción a un hijo, a una hija. Y así es de la manera que Dios nos espera a nosotros. El día en que nosotros, amén, aunque no lo tengamos escrito, no nos acordemos como, amén, yo me acordé, lo importante es que llegamos. La Biblia habla de un joven pródigo, un hijo pródigo. La Biblia no relata el día que fue, sino que cuando él llegó, el padre fue movido a compasión y cuando lo vio a la distancia, corrió a él. Esa es la imagen de Dios con el mundo, esperando. My God. Dios ama este mundo. Sí, Señor. Y Dios tiene compasión para este mundo. Sí, Señor. Yo estuve en uno de tus mensajes la semana pasada donde tú estuviste hablando sobre un predicador que tuvo una experiencia con el Señor y cómo el Señor le dijo a él que no había diferencia en tiempo. Sí, Señor. Cuando él estaba sirviendo al Señor y cuando él no le estaba sirviendo al Señor. En otras palabras, que Dios ama al pecador. Sí, Dios ama al pecador, él no ama al pecado. Él no ama al pecado. Amén. Lo podemos ver en la cruz del Calvario, porque cuando Jesús está recibiendo o está cargando en la carga del pecado, Él declara, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, no porque Dios quería estar despejado de Él, pero lo podemos ver en el huerto del Edén, cuando la humanidad peca, Adán y Eva, hubo una separación. Dios es tan... sino que hay gente que le explica mal por la razón por la cual Dios se separa del pecado. Es que Él es tanto amor como es tanto santo. O sea que Él no puede, si esto fuera el pecado y yo fuera en el lugar de Dios, esto no puede estar cerca de mí. Yo tengo que aislarme de eso, pero en el momento que esto sale o reconoce que necesita el cambio que solamente yo puedo dar a través de mi hijo para redimir ese pecado, ahí podemos recibir el perdón de Dios. En otras palabras, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Sí, Señor. Entonces, eso fue lo que sucedió en el libro de Génesis cuando el hombre desobedeció a Dios. Sí, Señor. Dios se tuvo que separar del hombre. ¿Por qué? Por el pecado que estaba adentro del hombre. Sí, Señor. Porque desobedecieron al Señor. Amén. Entonces, en otras palabras, el pecado separa a Dios o al hombre de Dios. Amén. Pero hay una esperanza, ¿verdad? Porque Seguro que Jesucristo vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Sí, Señor. ¿Para qué? Para quitar esos pecados que nosotros tenemos dentro de nosotros. Amén. Y separarnos nuevamente con el Señor. Sí, Señor. Ok, qué bueno. Y eso es muy, muy importante, amigo, que me está escuchando, ¿verdad? Que el pecado, Dios, yo quiero dejarte saber en este día que Dios te ama. Amén. Pero Él no ama el pecado que nosotros estamos cometiendo. Pero hay una esperanza, y esa esperanza está en Jesucristo. Esa esperanza está en la sangre del Cordero. Esa esperanza está en la cruz del Calvario. Sí, Señor. Solamente lo que tú tienes que hacer es reconocer que tú eres un pecador. Porque ahí está el problema, que a veces, muchas veces no queremos reconocer que somos pecadores. ¿Me entiendes? Y cuando uno reconoce que uno es un pecador y uno viene a Dios con un corazón contrito y un corazón humillado, dice la palabra, amigo, que Dios no te va a despreciar. Exactamente. Que cuando tú humillas tu corazón y tu corazón es contristado y tú vienes donde los pies del Señor, Dios te va a aceptar. Jesucristo dijo, el que a Él viene, Él no lo echa afuera. Right. No importando la condición que tú estás, no importando la condición que mi hermano Eric Bruno estaba, cuando él vino al Señor, el Señor no lo echó afuera. Amén. Amén. Y
quiero hacerte otra pregunta sobre el nuevo nacimiento, ya que nuestro este programa es basado, ¿verdad?, en 2 Corintios. Me encanta el tema. Capítulo 5, verso 17, y tú compartiste algo conmigo, un mensaje, un tema que el Señor te dio bajo Jesucristo en nuestro botón de reset, Amén. Our reset button. Y ¿qué es eso para ti? ¿Qué es el nuevo nacimiento en Jesucristo? Bueno, según Juan capítulo 3. Amén. Tremenda porción bíblica. Me encanta el Evangelio de San Juan. Nicodemo vino a Jesús y él le dijo, tienes que nacer de nuevo. Humanamente, pues, si yo te digo a ti, Marcos, tienes que nacer de nuevo, obviamente tú no puedes entrar al vientre de tu madre y nacer de nuevo. Pero, ¿qué es el nacimiento nuevo para lo que yo entiendo a través de la palabra y lo que el Espíritu Santo pues me deja ver y entender? Es cambiar la forma de pensar, es tornar en el giro que estamos llevando. O sea, si antes de yo nacer de nuevo, yo no hubiera sido una persona, un candidato para poder estar en este programa, porque la forma que yo conducía mi forma de pensar, la forma que yo hablaba, la forma en que yo andaba y las cosas que a mí me gustaban hacer. Entonces, cuando uno nace de nuevo en Cristo, o sea, el gusto del pecado ya no está. Podemos hacer pecado, no que tenemos licencia para pecar, como nos dice el libro de Judas, amén, que no tenemos, podemos tomar la gracia de Dios por un momento de libertinaje, o sea, para hacer lo que nos dé la gana. No, es que tenemos ahora el gusto del pecado se fue. Cada vez que cometemos un error, sabemos que estamos en algo equivocado. Ya aquella voz que antes no le hacíamos caso, nos que decía, mira, no vayas por ahí, no tomes esta sustancia, no hagas esto, no faltes el respeto, respeta, ama. Esas cosas, pues, ya ahora le podemos hacer caso. Entonces, nacer de nuevo es cambiar mi forma de pensar. No es nacer de nuevo físicamente, sino es nacer del agua. O sea, cuando uno va a las aguas bautismales y aún antes de ir ahí. Y del Espíritu. Y del Espíritu, amén, es cambiar la forma de pensar, cambiar la forma de ser. Y en inglés dicen que es difícil enseñarle a una mascota nuevas cosas, pero nosotros no somos mascotas, ni tampoco somos un animal, animales para no poder aprender cosas nuevas. Dios es como su misericordia, son nuevas cada mañana. Él está dispuesto, solamente yo tengo que pedirle. Santiago escribió y dijo que nosotros no recibimos porque no sabemos pedir. No sabemos Cuando yo llegué a los pies de Cristo, yo no sabía lo que lo que el Señor me ha dejado entender, pero poco a poco, amén, amigos que nos escuchan en esta programación, nosotros podemos pedirle al Padre y Él nos dará la mano, nos ayudará a cambiar para ser esa nueva criatura. En otras palabras, hay una regeneración. Amen. El Señor cogió algo que estaba desordenado, que estaba Señor. vacío, Amen. que estaba roto, Amén. y lo mendó. Sí, Señor. Y lo reparó. Sí, Señor. Esa es la palabra, ¿verdad? Como los puertorriqueños las usamos, lo reparó. Amén. Y amigo que me está escuchando, eso es lo que Cristo quiere hacer con tu vida. Él quiere reparar tu vida. Amén. Posiblemente tú estás viviendo una vida desordenada y nosotros no estamos aquí para juzgarte, porque el único que puede juzgarte es Dios. Sí, Señor. Pero sí podemos, ¿verdad? Compartir contigo el mensaje de esperanza que viene siendo el Evangelio de Jesucristo, que Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario. Y Él quiere llenar ese vacío. Sí, Señor. Él quiere darte esa paz que posiblemente tú no tienes. Él quiere romper esas cadenas que posiblemente te están atando, sea por el alcohol, sea por las drogas. Y aún las personas buenas necesitan a Dios. Yo he escuchado, ¿verdad?, que personas decirme a mí personalmente, pero yo soy una persona buena, yo ayudo a los pobres, y por eso, porque yo estoy haciendo estas cosas buenas, yo merezco un espacio en el cielo. Pero lamentablemente ese no es el caso. Gloria al Señor, porque nosotros, como estamos hablando, tenemos que nacer de nuevo. Este hombre Nicodemo era un hombre religioso, era un maestro de la ley que no conocía este principio bíblico. Y Jesucristo le dijo a Nicodemo, con tu estudio, con tus intelectos, con tu sabiduría, tú todavía tienes que nacer de nuevo. Y eso es lo que nosotros te estamos ofreciendo en este día, que tú aceptes a Jesucristo y que tú nazcas de nuevo. Amén. Bruno, otra pregunta. Si tú podías describir con los televidentes
el amor de Dios y cómo el amor de Dios te ha transformado? Wow, bendito Dios, tremenda pregunta. El amor de Dios es algo que no podemos medir a Dios. Y el amor de Dios es algo que es incalculable. La Biblia dice que nosotros, amén, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Pero la mejor respuesta que yo pudiera dar es mirar al Calvario. El lenguaje griego describe el amor en ese versículo tan conocido que, amén, usamos, Juan 3:16, porque de tal manera ágape Dios al mundo, o sea, amor a Dios en una forma que nadie. Un amor incondicional. Sin nosotros merecerlo. O sea, yo ahora mismito yo puedo decir, ok, Marco, yo te amo porque tú me diste esta oportunidad. Mas sin embargo, el amor de Dios es, te amé aunque tú no querías la oportunidad ni me la pediste tampoco. O sea, que no viene con condiciones. El amor de Dios es tan y tan grande, amigos, que nos escuchan y nos ven, amén, en esta tarde, en este momento, gracias al Señor, es que cuando nosotros llegamos a ese amor, todo el vacío que había en nosotros, lo que nos hacía falta, ya deja de ser una necesidad, porque entendemos que estamos completos en Dios. Y la palabra amor está escrita más de 500 veces en la palabra, en la Biblia, gracias al Señor. Y es porque Dios quiere dejarnos saber que Él nos amó a nosotros. Mucha gente no entiende por qué Dios nos ama, y es porque nosotros somos hechura de sus manos. Que hay un amor ágape, el amor ágape que tú estás hablando, ese es el amor incondicional, que, sí, no tiene límites. Entonces está el amor fileo, que viene siendo posiblemente entre un matrimonio o una amistad. Gloria al Señor. Qué bueno que el amor del Señor nos alcanzó su misericordia, sí, Señor, y su compasión. Gloria al Señor. Amén. Otra pregunta, varón. Quiero hablarte un poquito sobre el ministerio. Ya yo sé que el Señor te ha capacitado. Y cuando tú primero llegaste a los caminos del Señor, no tenías ningún conocimiento. Amén. Tú sabes, esto es algo que, como dijo nuestro hermano Bruno, que nosotros vamos aprendiendo cada día. Amén. Que hay un crecimiento espiritual, que el Señor nos va enseñando, ¿verdad?, cada día cómo vivir una vida más cercana a Él. Amén. Y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, tenemos que acercarnos a Dios. Santiago lo dijo, él dijo, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. O sea, Él nos va a enseñar, el Espíritu Santo, aún dice que nosotros no tenemos necesidad de maestro, porque el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas. Sí, Señor. Entonces, ahí está, y quiero ir para atrás un poquito, el nuevo nacimiento, que cuando nosotros aceptamos al Señor, porque amigo que me está escuchando ahora en este momento, si tú no eres propiedad de Dios, tú eres propiedad del enemigo. Amén. Pero el Señor te quiere sellar. ¿Y cómo eso sucede? Eso sucede cuando tú llegas a los pies del Señor. Tú eres sellado con el Espíritu Santo para el día de la redención. Ahora tú vienes a ser propiedad de Dios nuevamente, porque Dios te creó. Dios nos creó a todos nosotros. Sí, Señor. Nosotros todos somos hermanos, aunque posiblemente no se vea, ¿verdad? Sería un poquito difícil explicarlo, pero nosotros creemos en la creación, sí, que nosotros venimos de Adán y de Eva. Sí, somos propiedad de Dios y le pertenecemos al Señor. Pero ¿qué sucedió? Que nosotros dejamos a Dios, entonces nos entregamos en la mano de Satanás, ¿verdad? Pero Jesucristo quiere que tú vuelvas a Él. Sí, Señor. Y eso es lo que ese es el mensaje de este día, que hay esperanza, amigos, sí, hay esperanza en Jesucristo. Sí, Señor. Y el Señor te ha capacitado, hermano Eric, yo he visto el crecimiento, ¿verdad? Y y muchas personas no saben, ¿verdad?, un poquito de tu historia y cómo el Señor te ha transformado, pero yo te conozco personalmente, varón, y yo sé las cosas grandes que Dios ha hecho en tu vida, y ahora fuiste de las calles de Bristol, a ser un predicador. Sí, predicador, que en otras palabras, se cumple la palabra donde dice que desde los más viles escoge Dios. Amén. Para avergonzar los sabios. Sí, Señor. Háblame un poquito más del ministerio donde el Señor te ha puesto. Amén. Bueno, como le dije al principio, yo estoy en la iglesia Faith Center.
Allí pues apenas llevamos un par de meses, llevamos ya algunos casi 9 años perseverando. Y la palabra ministerio es servir. Lamentablemente mucha gente que se encuentran en posiciones ministeriales pues piensan que es un beneficio para la persona que administra, pero es una mala interpretación de la palabra. O sea, el ministerio es servir a otra gente. Entonces, cuando llegamos al evangelio, Dios nos capacita, Dios, amén, a través de su Espíritu Santo, esa regeneración que tenemos, Dios nos va llevando. Entonces, creció dentro de mí un anhelo de escudriñar la escritura, de leer la palabra, o sea, de adiestrarme en estas cosas para entonces yo poder hacer las cosas que estamos haciendo. Y pues comenzamos llegando a los estudios, llegando a los servicios, gozándonos en la presencia del Señor. Y ahí Dios comenzó a abrir puertas a través de la radio, a través de la televisión anteriormente, antes de esta, amén, y diferentes lugares para exponer la palabra de Dios. La Biblia dice que la mies es mucha, o sea que hay mucho trabajo para el ministerio, para ministrar en las cosas del Señor. No solamente en el ministerio de ir a predicar el evangelio como tal en una iglesia, de un altar, en una programación. Damos gloria a Dios por todo eso, pero hay suficiente trabajo que hacer, amén, dentro de, amén, al frente de las cámaras y detrás del escenario, gloria al Señor. O sea, no solamente al frente donde todo el mundo nos vea, sino allá, mientras solamente Dios sabe lo que tú estás haciendo por la persona que tiene hambre, por la persona que tiene sed, por la persona que está en necesidad. Amén. Y el ministerio, pues Dios ha capacitado a mi persona para poder administrar, porque yo verdaderamente amo este mensaje. Amo la oportunidad que tengo de ser la voz de Dios y las manos de Dios en momentos para poder vendar, sanar, restaurar, darle una palabra de aliento a la gente, decirle, mira, no te quites la vida, tú vales más que eso. Dios no te preparó para estar en una esquina, para tener un vicio, para estar subyugado a toda clase de mentiras que el mundo y el sistema de este cosmos que vivimos, amén, nos deje pensar qué es lo que Dios tenía para nosotros. Decirle a la gente que hay propósito, que Dios no nos creó para solamente estar tomando espacio, que no somos materia, que tenemos un destino, que tenemos un Padre que nos ama. Gloria sea al Señor. Qué bueno, varón. Le doy gracias al Señor y, ¿verdad? Y yo voy a seguir orando por ti personalmente. Gracias, para siervo. que el Señor te siga usando en esa área y para que tú sigas haciendo la voluntad del Señor. Amén. Ya estamos para concluir, pero antes de concluir, yo quiero que tú, ¿verdad? Le dieras un consejo a los televidentes que nos están viendo, nos están mirando en esta hora. Gloria al Señor. Bendito el Señor. El consejo que le quiero dar a la gente que nos está viendo es decirle esto. Todo no está perdido. Dios todavía tiene la última palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Tú que me escuchas, quizás mujer que estás ahí, quizás joven que estás ahí, que quizás piensas que tu vida ya no tiene sentido, valor o rumbo, que no vale la pena vivir. Yo me sentía como tú quizás piensas en este momento, pero llegó Cristo a mi vida. Y el momento que Él llegó a mi vida, Él cambió mi lamento, dice el salmista, en baile. O sea que todo lo que estaba destruido, Él cambió. Y solamente está una decisión, decirle yo te acepto como Salvador, y me atrevo a decirte con toda la confianza de que Dios hará la diferencia en tu vida. Amén, varón. Eric, fue un placer tenerte en el programa. Gracias. Te doy gracias por aceptar esta invitación. Y estaremos compartiendo pronto, si Dios lo permite. Sí, Señor. Amén. Amigo que nos escucha, quiero dejarte saber que Dios te ama mucho, que Dios te bendiga. Y te damos gracias por estar en sintonía con nuestro programa Nueva Vida en Cristo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén. En tinieblas me encontraba, vivía en angustia, llena de temor. El pasado me acusaba.